Buenas tardes a todos y a todas. Hoy es un día muy importante. La verdad, personalmente es un motivo de orgullo poder participar de este acto de homenaje a Héctor Piccoli y de la presentación del libro. Y voy a ser breve porque no quiero redundar en los méritos de Héctor, que todo el mundo sabe, los que están presentes acá, su trayectoria como docente, como traductor, como poeta, como investigador. No podría ir enumerando largamente todos sus méritos académicos, que son públicos y que todo el mundo lo reconoce. Yo quería detenerme en dos cosas. La primera es que Héctor es un personaje reconocido de nuestra comunidad. Y cuando digo reconocido, porque yo no fui alumno de él, no tuve la dicha de haber disfrutado de sus clases, como muchos lo han hecho, pero todo el mundo lo reconocía aún a Héctor sin haber sido su alumno, ni siquiera parte de la carrera donde dictaba clase Héctor. O sea, como dirían los chicos, Héctor, su reconocimiento y su empatía que generaba y que genera, hacía que sea una leyenda de la facultad. Héctor es una leyenda de nuestra facultad y la verdad, la comunidad lo reconoció, lo reconoce y lo reconocerá siempre. Las clases, en su manera apasionada de pasar por nuestra institución, dejando huellas. Y también quería destacar otras cosas de Héctor, que es muy importante. Con Héctor probablemente hemos tenido posiciones divergentes la mayoría de las veces en nuestra institución. Y creo que él es un intelectual en el sentido del compromiso con las ideas, de la lealtad y la coherencia y la honestidad en sus planteos y en sus formas de vivir esas ideas. Y esto a lo largo del tiempo habla de personas grandes. No estamos en presencia de quienes en cualquier esquema vale cualquier cosa, todas las disputas son fundamentales, sino estamos en presencia de quien tiene, digamos, un respeto institucional, un compromiso con las ideas, con la divergencia, con la coherencia. Y Héctor, digamos, en esto ha sido un maestro. Y un maestro no es cuando uno se transforma solamente en un discípulo porque tiene admiración, sino porque nos lega, nos da, nos transmite una forma de vivir en la universidad, de vivir con el conocimiento, de vivir con el mundo de la política, a través de una ética, de una forma de comportarse, de reconocer al otro y de poder disentir. Héctor es una leyenda en nuestra facultad, pero también es un maestro para nuestra comunidad, un maestro para nuestra ciudad de Rosario. Recién cuando veníamos conversando con Héctor, y Héctor me planteaba las ganas, el deseo de seguir vinculada a nuestra institución, y veníamos charlando sobre eso, y obviamente para nosotros es muy importante que Héctor siga estando activo en nuestra facultad. Por lo tanto, lo que voy a presentar en la próxima reunión de Consejo Directivo es que Héctor sea declarado profesor honorario de nuestra facultad, no solamente por el mérito a su trayectoria, sino por su vigencia. Para todos nosotros va a ser un orgullo poder entregar cuando se apruebe eso, esta otra distinción.
Gracias, Héctor. Nos legás mucho, un ejemplo, y esperemos estar a la altura de tus enseñanzas. Bueno, a mí me toca como director de la editorial de la Facultad de Humanidades y Artes decir algunas palabras. Ustedes saben que nuestro sello editorial fue creado no hace muchos años atrás, que año a año se convocan, se hace un concurso, por lo cual docentes, investigadores, estudiantes, graduados presentan manuscritos y un comité o un consejo de selección conformado por docentes de la casa elige un texto. Así fue como hace ya, si no me equivoco, 2 o 3 años, Constelaciones de poesía alemana fue ese texto elegido por el Consejo de Edición de la editorial. Y recuerdo que el conjunto, inmediatamente, de los que participaban de ese jurado dijeron: sí, este es el libro que esta facultad se merece editar y dar a conocer, a pesar de que ninguno de los que conformaban ese consejo era un conocedor de la poesía. Creo que en esa aceptación y esa elección estaba el reconocimiento inmediato, concreto, a una trayectoria, a un recorrido académico que daba cuenta, sin siquiera leer en demasía el material presentado, que es voluminoso, que ese libro debía ser editado. Y a partir de ese momento entramos en un larguísimo proceso de edición en el cual, junto con Editorial Serapis, finalmente pudimos dar a conocer este libro. Un libro que es, nosotros creemos, y también así lo consideró el Consejo Editor, fundamental. Primero porque recoge la producción, recoge una producción, una lectura, una entrega como lector de poesía de Héctor a lo largo de muchísimos años. Y después me gustaría, Héctor, que pudiéramos hablar sobre el armado de este libro, ¿no? Sobre aquello que estuvo en la génesis y que él en un maravilloso prólogo lo explica. Así que nosotros aquí estamos no para presentar este libro, sino acompañando la presentación de este libro, o en todo caso acompañando el reconocimiento a la trayectoria de Héctor, dar a conocer que este libro sale a la luz, que se han editado una cantidad importante de ejemplares y que ya está a la venta en muchísimas librerías. También decir que, porque cada cual con los docentes, investigadores o colegas de esta universidad se relaciona desde lugares muy diferentes. Y bueno, desde mi caso, con Héctor, no sé si lo recordará, pero no es a través de la poesía alemana. Mi afinidad ya lejana con Héctor tiene que ver con otra lengua, y con la lengua española, con aquel poeta que espumó, como decía, la lengua española, que es el cubano José de Samalima, ¿no? Y que en más de un momento, ya hace muchísimos años, Héctor, no tenés por qué recordarlo, habremos compartido nuestro asombro, nuestra pasión por ese poeta del barroco latinoamericano que está en el centro, de algún modo, de muchas de las reflexiones y de las pasiones que siente Héctor hacia la literatura, que no está, vuelvo a decirlo para los que no lo saben, restringida a la lengua alemana. Y también porque en otros momentos he participado en la presentación de otros libros que cuando componíamos miraba y decía, hace tantos años, decían, si no han estado el oro oído, ¿no? Es del año
83, hace muchísimos años, y lo recuerdo como si fuera hoy. Creo que fue en esta facultad, también recién recuperada la democracia, era ahí, en ese momento, que se daba a conocer ese libro. Así que para nosotros, y como parte de esta gestión, es realmente una alegría acompañar y reconocer la trayectoria de Héctor Piccoli. Y también decirle que nuestra facultad y a veces nuestra universidad adolece muchas veces de los reconocimientos a sus docentes y sus investigadores que han formado y han formado a muchísimas generaciones de estudiantes, a muchísimas generaciones de docentes. Y esta, yo creo que cuando se lo propusimos a Alejandro, y que Alejandro dijo inmediatamente que sí, es una práctica que debiera hacerse. Es una práctica que debiera hacerse porque el trabajo de la docencia, el trabajo de la transmisión, aquí hay muchos colegas docentes, no solamente de literatura, de filosofía y de otras carreras, sabemos lo que implica, que es una, voy a decir la palabra casi, una entrega, una verdadera entrega. Y que no todos los docentes logran hacerla con la misma luminosidad, con la misma pasión y con la misma dedicación que, bueno, que Héctor lo ha hecho y lo sigue haciendo a lo largo de toda su carrera. Así que para mí, como director de la editorial, como miembro de la gestión, es un gusto acompañar a Héctor esta tarde. Así que felicitaciones, Héctor. Y antes que nada, quiero decir que el libro no se hacen solo, las direcciones están ahí arriba, parece, pero esta editorial cuenta, entre otros, aquí está Virginia Duckler, que es su correctora, Claudia del Río también trabaja en la edición, Adriana La Sala poniendo en galera, y una de las personas fundamentales o de los pilares, que no sé dónde está, que es Nicolás Mansi, que es uno de los pilares de nuestra editorial y el que carga sobre sus espaldas muchas de las responsabilidades que implica el proceso de llevar desde el primer manuscrito hasta la resolución final en este volumen. Bueno, te damos la palabra, Héctor. No voy a decir mucho por decir nada, pero un par de cositas. Primero, todo mi reconocimiento a la facultad, a la obra de Alejandro. En primer lugar, el valor que para mí tiene esto de reconocimiento plasmado en la edición del libro es incalculable, inefable. No solamente por el valor concreto, sino que editar un libro siempre exige esfuerzos ingentes desde el punto de vista económico, inclusive financiero, digamos, el apoyo se necesita siempre. Imagino un libro voluminoso de ciertas características como este, sino por el valor simbólico que tiene, digamos, como lo que siempre, la resonancia, digamos, de lo que la institución en la que trabajé tantos años y la gente tan querida, digamos, me devuelve con esto. En primer lugar, a la facultad de la editorial, a la editorial Serapis, que acá Julián no está. No en último lugar también a la Asociación de Graduados en Letras, muchos de los que han sido algunos míos, también entiendo que han colaborado con esto, cosa que me funcionó muy logrado, digamos. Y en cuanto al esfuerzo concreto de la recuperación del libro, muy especialmente a una figura, parte de la persona dentro editorial, al que más físicamente, digamos, invirtió en la factura del libro, fue mi joven colega Pablo Acierto, que debe estar por ahí presente. Un fuerte aplauso. Y hay por ahí otros colaboradores también que fueron de lectores, revisores, ahí como Tomás, etcétera, exalumnos, que generosamente aportaron su esfuerzo. Pero fundamentalmente, o sea, lo que les quiero decir en general es que eso que digo, que subrayo esto, porque no solamente, o no fue solamente el trabajo ingente del maquetado del libro que exige todo el libro,
primero, bueno, una serie tengo que tener que explicarlo mejor que yo. ¿Se acuerdan que primero se barajó la posibilidad de hacer 2 tomos, cosa que Sí. no era muy viable por una serie de motivos técnicos, de fechas, etc.? Entonces se eligió un camino intermedio, no era el original, bajo el original tenía que estar sí o sí, pues era una edición básicamente de lírica, no sé. Pero entre los múltiples problemas que había aparte del maquetado y muy concretos, era que la fuente, o sea, la fuente que eran mis textos. Yo trabajo con las computadoras de antes que salían las PC, por el año que tengo, eso estaba más o menos digitalizado, pero la fuente, es un trabajo hecho a lo largo de tantos años. La fuente de los originales en alemán no eran coherentes, no eran las mismas. Como todos ustedes saben, sobre todo gente de letras, es decir, la ortografía en la mayoría de los países, en Alemania tampoco, no se fija hasta muy tardíamente en la historia de la lengua. Entonces, en esto se imaginan lo que fue para Pablito, digamos, tomar una serie de decisiones sobre tipográficas inclusive, por ejemplo, del famoso siglo barroco, donde la grafía de las ediciones alemanas no eran tampoco muchas veces coherentes, semejantes, había que de alguna manera que unificar, tomar decisiones, etc. Siempre considerando la disponibilidad de la fuente. Internet es una ayuda preciosa, pero tampoco es una panacea, y no estábamos en la población de Alemania para poder ir a consultar los manuscritos, así que el trabajo fue realmente muy grande, ¿no? Bueno, eso quería decir básicamente. Bueno, yo quiero agregar, para hablar algo del libro, que esto que cuenta Héctor es tal cual. Cuando se eligió este libro, hubo algo que sucedió, está Nico que no me deja mentir, que nos asustamos porque se había elegido un libro y vimos la cantidad de páginas que tenía y la complejidad que iba a tener en su edición, que no era lo mismo que editar. En primer lugar, prosa, y en segundo lugar, de tanta cantidad de páginas, y que también implicara esto que cuenta Héctor, que era, bueno, asumir todo el desafío del trabajo de traducción, ¿no? Que aquí está, que Héctor eligió a Pablo Acierto para que estuviera bajo su custodia, su lectura. Así que quiero decir, y luego fue tratar de poder, porque, bueno, si no, la posibilidad era, como dijo Héctor, hacer 2 tomos, y eso encarecía muchísimo la edición. Bueno, todo un trabajo de edición muy cuidado. Así que esto es lo que nos llevó tanto tiempo, por eso también es muy importante el trabajo que pudimos hacer con Serapis, ¿no? Que eso es bueno cuando se puede hacer un trabajo colaborativo en esta, y también que los colegas de Serapis estaban en directa relación con Héctor, así que Héctor como docente de esta casa, así que bueno, finalmente tuvimos esa fortuna, tuvimos esa suerte, y hoy, bueno, Constelaciones de la Poesía Alemana está aquí para que todos podamos disfrutarla. Está pensado, me parece, este texto, no solamente para los especialistas, yo creo que también, obviamente, para muchísimos estudiantes, que seguramente son aquellos que frecuentan las clases de literatura alemana o literatura europea, y aquí encontrarán aquellos textos que se les va a hacer mucho más difícil encontrar traducidos o en las clásicas antologías. El libro se llama Constelaciones y no se llama Antología de Poesía Alemana, ¿no es verdad? Y esto es algo a lo cual, si querés contar, Héctor, ¿por qué no es antología y sí es Constelaciones? Porque es interesante. Sí. Sí, fue toda una historia esa, ¿no? Una historia que me hace acordar hay toda una suerte de excusato, mejor dicho, de explicación preliminar sobre por qué el nombre de Constelaciones. Un nombre que me sugirió mi compañera y me gustó. Por otra parte, hace juego con un texto que está incluido en el libro. Es un texto de un poeta llamado Eugen Gomringer, que es uno de los padres de la poesía concreta, junto con Haroldo de Campo, el brasileño. Este hombre, que en las clases de mi alumno hemos trabajado bastante, tiene un manifiesto que se llama Vom Vers zur Constellation, del verso de la constelación, donde hace toda una justificación, una fundamentación del por qué la poesía concreta
texto que parece escrito antes de ayer a la mañana, pero está escrito del año 54, de la década del 17. Pero básicamente, volviendo al tema de la conspiración, y lo que me agradó, me pareció figurativo y significativo, digamos, pregnante, dadas las características de este libro, es que la conspiración es un conjunto de elementos que no están sujetos a una jerarquía. En una antología yo tengo una jerarquía, tengo que privilegiar ciertas cosas. Un orden de importancia que queda dominado por el canon, ¿no es cierto?, por el grado de conocimiento de un autor, etcétera, etcétera, etcétera. Acá es un poco aleatoria la cosa. Por eso hay al principio que está citado de ahí de alguna manera donde yo enuncio las razones por ahí, ¿no es cierto? Sí, está en la primera página. Claro, no necesariamente los poetas, los olímpicos, digamos, representados con los más conocidos, ¿no? Sino hay algunos de los llamados olvidados y honorables olvidados, digamos, que están puestos en un primer plano. Hay poemas de los conocidos que no son de los más conocidos de él, etc. Entonces, eso produce un efecto de lectura o una serie de efectos que me parece que tiene más un aspecto interesante por ahí. O sea, una lectura oblicua, una lectura sesgada, digamos, de los periodos. Y no olviden que el periodo es bastante ambicioso, digamos, que dice del siglo XII al XX. O sea que estamos hablando de una poesía de la alta Edad Media alemana, una poesía donde de alguna manera las traducciones, esto es otro tema, no me salgo al mismo tiempo del tema, digamos. Todos los que están acá, o la mayoría de los que están acá, me conocen mi posición respecto al tema de la traducción lírica, conocen mi posición respecto al tema de la traducción lírica, que es el respeto de la forma. Creo que hay dos formas de traducir. Ayer, por ejemplo, alguna pequeña digresión, estaba traduciendo de otra cosa un texto de prosa alemana, teórica, y le decía en una conversación que tengo con una amiga, creo que hay en las ciencias humanas, por ejemplo, en las ciencias humanas, me he chocado un montón de veces, creo que sería muy reduccionista decir, hay dos formas de traducir. Puedo agarrar un texto de determinada complejidad, de determinada densidad textual, mira dos párrafos, te das cuenta cuando, que mucha gente traduce, digamos, ya no traduce, parafrasea. O sea, te lee un párrafo y redacta. Por ahí está bastante bien, pero no sigue la línea, no sigue la sintaxis, que es otro tipo de trabajo. Estoy hablando de esto de la prosa no de ficción, de la prosa, digamos así, teórica de la ciencia humana. En la poesía eso me parece que es mucho más dramático todavía, ¿no es cierto? Porque, claro, lo que yo digo siempre, el famoso tema de las preguntas sucesivas. ¿Respeto la forma o no respeto la forma? Ya hay un lugar gastado de que la traducción está definida históricamente y que la traducción es epocal. Me han escuchado decir un montón de veces, pero un montón de veces realmente, si 60 o 70 años atrás, digamos, a un tipo se le ocurría presentar una traducción de un soneto sin metro y sin rima, iba a parar al psiquiatra. Porque es impensable, es una cosa que no... Y hoy parece que es lo natural. Yo he pasado tardes enteras en los exámenes de literatura, cuando traían más de un libro, chicos, ¿y por qué te gusta más esto? ¿Y por qué es libre? Y es más fiel. Otra idea falsa, esa identificación de que por qué el libre es más fiel. Eso es una cosa de loco. No tiene por qué, hay un montón de... ¿Por qué no? Entonces, me parece que el tema de la estrategia de traducción, la aproximación al texto, puede graficarse bien como una serie de preguntas sucesivas, digo yo siempre, ¿no? Es decir, ¿respeto la forma o no respeto la forma? Digamos, sí, respeto la forma. Segunda pregunta, ¿hasta dónde puedo respetarla? Porque a cada instante me encuentro con dificultades, que no sé si son insalvables o no, porque de repente puede haber una dificultad de traducción que no puedo resolver yo en ese momento por el estado psíquico que yo.
a lo mejor mañana a la mañana puede 2 mates y resuelve. Pero puede haber otro caso donde directamente no lo puedo resolver porque no está en la lengua la posibilidad de resolverlo. Y para eso entiendo la máquina, la informática, una ayuda invalorable, sabiendo usar realmente, ¿no? Y la otra cuestión es tener presente esa famosa frase tan manía, tan socorrida, pero que no deja por eso de ser cierta, de que, bueno, siempre hay una ganancia y una pérdida en toda traducción, ¿no? Entonces, no, les digo yo, siempre no plantearse la pregunta con una serie de blanco o negro. Tiene que ser blanco, tiene que ser negro. Un poema. ¿Tiene metro? Digamos, se trata de un poema de formas canónicas. Voy a respetar, quiero respetar la forma. Sí, voy a intentar respetar la forma. Bien. ¿Tiene metro? ¿Puedo mantener el metro que tiene? Probablemente no. Por ejemplo, en el paso del alemán al español, lo más común, a pesar de los signos lingüísticos que hubiera dicho nuestro maestro Nicolás Rosa, lo común es que el resultado del español sea más largo. Lo común. A veces se encaja. Entonces, bueno, ¿qué hago? Sufre mucho un soneto si pasa en lo que sería un endecasílabo español, un Fünftakter, dicen en alemán, un poema de 5 compases de alemán, un alejandrino nuestro que tiene 14. A un alejandrino nuestro que tiene 14, no, creo que no pasa demasiado. Nada negativo, nada muy negativo. La cosa se complica y se complica dramáticamente. Van a ver ahí, al final hay una sección que tampoco es canónica en una antología, dedicada a los cantautores, que no veo por qué denegarles en la calidad de poeta, no sé, cantautores alemanes, vamos a leer más. Eso nuestra terminología sería cantautor. Cuando también puedo traducir una letra de un cantautor a nivel explicativo o demostrativo, pero lo más común es que sea, o lo más ambicioso sería que la pueda cantar o Mansi. Entonces, cuando la versión que te obligas a hacer es cantable, la cosa se complica en proporción geométrica, porque ahí no te podés mover del metro. Y tenés también que respetar, aparte de metro y rima, tenés que respetar la cadencia, porque si no el cantor te puede tirar por la ventana. Eso complica mucho la cosa. Pero bueno, está hablando de la constelación. La constelación desaparece un conjunto de elementos que no están relacionados, no están vinculados con una relación jerárquica. Eso me pareció que de alguna manera demostraba la figurativo de la estructura del libro. No faltó alguna voz crítica, la de mi hijo, completamente, por ejemplo, ¿por qué mantenés la articulación temporal sin la constelación? Espera un minuto esto porque no se oye, porque se cortó el micrófono, no llega la voz. A ver, fíjate si no estás tocando algo en el micrófono. No, ¿Sí? ¿Es de ahí? A ver. Hola. Dale. Estamos hablando de la supuesta, digamos, contradicción que habría entre, por un lado, hablar de constelaciones, es decir, ordenamiento, digamos, no jerárquico, no estructurado, por las razones que mencioné antes, y al mismo tiempo, simultáneamente, mantener una articulación temporal en módulos, al modo clásico, digamos, de época, ¿no? Pero me parece que no era demasiado transgresivo eso y que de alguna manera sería también un poco, sino demasiado, pasaría de la constelación al caos directamente. Decidí mantener esa dualidad, digamos, ¿no? Yo quiero dar queremos dar la posibilidad de que acá hay amigos de Héctor, más allá de preguntas sobre la poesía que se pueden resolver. Yo me parece que es una ocasión para que sus colegas y sus amigos
puedan decir algunas palabras. No tengo nada. Alguien que... Vamos, con mucho gusto, porque creo que a Héctor le gustará escucharlo. Hay alumnos, hay colegas, parientes. Vamos. Y mientras vas pensando, Héctor, ¿cuáles son el trabajo de selección para construir una antología, por más que no lo llamemos una antología, es una constelación? Seguramente te habrá costado muchísimo dejar a algunos autores afuera, que hubieras querido incluir y que por algún motivo, digamos, bueno, más que nada, tiene que ver con la selección, porque seguramente se hubiera seguido sumando. ¿Cuáles son esos autores que hasta último momento dijiste, este debiera estar y no lo puedo incluir? ¿Y por qué no está incluido? Hay algunos olvidados, hay... Yo creo que, por ejemplo, del barroco está, bueno, de la Edad Media, o sea, del Nimezan, que es el más viejo que tenemos ahí. Yo creo que es otra cosa que quería decir, que no me das pie para que me hiciste acordar. Ahí está también trabajado con métodos en la traducción, me he servido de traducciones modernizadas al alemán, porque, o sea, eso que en el antiguo alto alemán, está demasiado enrarecido, digamos. Yo siempre le digo a los chicos, mi modesto conocimiento llegan para atrás al 1500, más o menos, o sea, en los comienzos del nuevo alemán moderno, pero ya en alta media no. Por ahí se entiende, pero por ahí no. Entonces, en general es muy común en alemán mismo que haya ediciones modernizadas. O sea, ayudándome con esas ediciones modernizadas y todo, digamos, me ayudaba a entender la parte oscura para mí, lógicamente le di la forma que quería desde el punto de vista poético, digamos, metro, etc. Por ejemplo, hay un poema ahí que son, me parece, realmente de la literatura universal. El poema de Walter von der Vogelweide, por ejemplo, hay dolor, donde se han ido todos mis años, fue un poema que estuvo en las escuelas, un clásico de literatura universal y un clásico del tema del architema poético, que es el tema de la fugacidad, de la transitoriedad. Sí, está comiendo. Si vos me preguntaba otra cosa. ¿Qué autores dejaste? Y autores y obras de autores. Yo quería traducir muchísimas cosas de Noval, por ejemplo, de los románticos análisis de poeta del segundo romanticismo. Por ejemplo, del siglo XX, de Kashnitz, por ejemplo, de Ingeborg Bachmann, ahí hay mucho más. Bueno, pero te costó dejarlos afuera. Claro que cuesta dejarlos afuera porque siempre piensa que lo va a volver a acordar. Escuchamos, Vamos, siéntanse. Roberto. Bueno, alguno que sea. Ronco. ¿Cómo no iba a decir algo yo? Agarrar el micrófono. Dije, ¿cómo no iba a decir algo yo? Pero quiero que se entienda, lo dije como un chiste, no porque esté aludiendo irónicamente a mi propensión natural a decir cosas y hablar en todo tipo de circunstancias, sino por otra razón. ¿Cómo no iba a decir algo yo tratándose de mi amigo de toda la vida y hasta me atrevería a decir mi hermano Héctor? Entonces, tantas cosas podría decir. En primer lugar, que a Héctor lo conozco desde hace, qué sé yo, quizás 50 años y si no 50, 40 y pico. De manera que pude no solamente seguir la trayectoria de Héctor, sino valorar siempre, desde un principio hasta hoy,
las características de su trabajo. Quiero decir un par de cosas que son por todos sabidas. Uno podría decir, ¿qué rasgos tiene el trabajo, el quehacer de Héctor? La rigurosidad, por supuesto, la perseverancia, la entrega, la creatividad, el talento. Pero además recuerdo que Héctor era desde muy joven, cuando ambos éramos jóvenes, en un pasado remoto, un inmenso, infatigable e insaciable lector. Y además un enorme lector, por la capacidad de lectura que ya tenía por aquel entonces. Creo que ese afán, esa pulsión por leer, también lo hizo escritor, indefectiblemente. Y creo que en su tarea como traductor, de la que aquí se está hablando, hay algo que me parece que debe ser destacado. Yo diría que en el caso de Héctor, no es justo discriminar o diferenciar como campos separados su práctica de traductor y respecto de su práctica de escritor o de poeta. Creo que Héctor traduce como escribe poesía y escribe poesía del mismo modo como traduce. De ahí realmente la fecundidad y lo excelso de su trabajo. Este libro seguramente que es una especie de culminación de muchos años de dedicación a estos menesteres. Y yo simplemente, y para no ser pesado y redundante, quiero terminar diciendo que celebro infinitamente que se haya publicado este libro de Héctor, que quien lo haya publicado haya sido justamente nuestra facultad, y que además este libro pueda ser recepcionado por tantos lectores, conocidos o ignotos, que van a tener acá sin duda una especie de muestra palpable de lo que es realmente la obra de un poeta. Bueno, muchas gracias. Quiero decirle una cosa, Robertito, que no creo que nadie sabe acá. ¿Por qué empecé a enseñar alemán yo? Fue por culpa tuya. Por un chiste tuyo. Fuiste vos el que me sugirió en la época de las catacumbas dar unos cursos de alemán. En aquel momento pensaba para psicóloga y en alemán, eran por los años 70. Y después, cuando mi querida Elena Tardonato vino a buscar en la época de la normalización para entrar en el departamento de idiomas, o sea que acepté por supuesto con la condición de que se hiciera el concurso. Por favor, gracias, Roberto. Habla fuerte como maestra argentina. En calidad de exalumna, yo te quiero agradecer, Héctor, la posibilidad de hacernos entender. Yo alemán no aprendí, sí aprendí a entender cómo la poesía es música. Nos enseñaste, yo recuerdo muchos de los textos que estaba hojeando. Recuerdo que Héctor nos traía la copia en alemán y nos entregaba en clase la copia, y él traducía en la clase, nos iba explicando cómo era esa música, ¿sí? Además de la interpretación, la hermenéutica. Y ahora, aprendiendo el italiano con Elena, puedo comprender que nos hacías entender la palabra como algo tan precioso, casi como un diamante. Así que te agradezco infinitamente como alumna. Muchas gracias. Palabras me hacen recordar algo que me pasó antes de ayer.
sé si está acá la chica, tomar el colectivo, por ahí escucho a una chica, como dice, profesor, hola, le digo, la reconozco inmediatamente como alumna. Me dice, sí, yo hice con usted alemana, segundo, europea y contemporánea, ¿qué estás haciendo ahora? Pues la carrera, esto, lo otro. Rendí ese alemán, europeo, pero no me falta contemporáneo. Bueno, acabo de verte, chao. Me doy vuelta, hago 5 metros. Y me dice, profesor, sí. No me olvidé de la literación, Lo que debo haber dicho. Lo que debería haber roto con la literación. Bueno, ¿alguien más? Bueno, si no, Alejandro. Cerramos. La entrega formal. Bueno, de los presentes y del diploma. Bueno. Esto es para que lo hermanos. Muchas gracias.